A nivel de figura del apego del Señor con la humanidad, sí, es bastante severa la disciplina para los criterios de hoy nosotros, ¿no? Por ejemplo, el diluvio. Como otro tipo de disciplinas que después se fue especificando más y más con la nación de Israel a nivel de nación, pero en proporción es lo mismo que sucede en una familia. Cuando implantamos una disciplina con los hijos para su sano desarrollo, que debe de haber disciplina porque es aprendizaje, es enseñanza, eso en proporción Dios la ha hecho con la humanidad. Entonces, en la infancia de la humanidad, que fue desde la salida del huerto del Edén, que hagan de cuenta que el huerto del Edén era una figura del útero materno, ¿sí? Donde había todo seguro, todo asegurado. Pero bueno, hubo un elemento que obligó a la expulsión prematura de Adán y Eva, porque salieron sin muchas cosas todavía, sin aprender. ¿M? Y cuando salen ellos prematuramente en un parto prematuro a un ambiente hostil, que ya era una humanidad bajo corrupción, con las leyes de la muerte, de las tinieblas, tenían que enfrentarse y por eso es que nosotros vemos como a un Caín Dios le sigue hablando. Y uno dice, ah, pero Caín lo que hizo con Abel, hizo, sí, pero no los podía dejar, no podía dejarlos el Señor, ¿no? Tenía que estar allí. Y vemos cómo después viene el tiempo de Noé, y aunque fuese con una sola persona, con una sola familia, el Señor seguía estando presente. Pero no bastaba para el Señor porque le bastó una sola pareja para hacer que la humanidad se propagara. No había problema que después fuera una sola pareja, un solo matrimonio con Noé. La humanidad iba a seguirse propagando. Y así fue. Pero ya ese tiempo de estar en la incubadora, en este parto prematuro de la humanidad entre el huerto del Edén y el diluvio, ¿sí? Que fue un tiempo en el que creció la humanidad, pero creció mal, el Señor nunca estuvo fuera, siempre estuvo ahí presente. Cuando ya sale del tiempo después del diluvio, antes de Abraham, poco antes de Abraham, viene la Torre de Babel. Entonces, nuevamente tendría que haber una disciplina, pero siempre la misma presencia de Dios allí. Y es cuando se acerca nuevamente a otra familia, que fue con Abraham, que ya lo hemos estudiado bastante bien. Y ahí cuando el Señor entra en tratos con Abraham, vemos cómo también a la vez se va dando un paralelismo con la educación de los hijos a modo de esas culturas, ¿no? Entonces vemos a un Isaac cómo es criado, cómo es cuidado, cómo es amado por Abraham y por su madre Sarai o Sara. Y ahí se va haciendo cada vez más esa figura del apego se va haciendo más, por así decirlo, más especializada, hasta que llegue el tiempo con el Señor Jesucristo, en el que debía de haber una transición a a una etapa de madurez o adolescencia de la humanidad, pero para que se diese la adolescencia, porque nosotros sabemos por la crianza de los hijos y el desarrollo del ser humano, que la adolescencia es una transición muy difícil para los adolescentes, porque su madurez cerebral ahí entra en un cambio, deja de ser niño, pero todavía no es un adulto o no, todavía no es un joven. Y esa etapa de transición en la adolescencia, el mismo cerebro humano tiene un periodo se llama de poda, así se le llama, una poda o una desaparición de las neuronas de la infancia, de la niñez, chiquititos, y empiezan a emigrar neuronas hacia la corteza cerebral, y mientras eso sucede, el adolescente entra en un gran conflicto.
Ujú. Nadie lo quiere, según él, nadie lo entiende, según él, se porta mal porque es una manera como él ve la manera de hacer pagar lo que la disciplina de los padres y no se porta bien. Y bueno, inclusive hay toda una serie de circunstancias de vida en la familia muy difíciles, ¿no? Que eso es la adolescencia de la humanidad, es todo el tiempo después de la subida de Cristo a la presencia del Padre, toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy, que tenía que estar lista la humanidad para ya salir a confrontarse con el mundo de las tinieblas. ¿Y cuándo es eso? Cuando se llegara a una cierta madurez, pero para que lo lograra tenía que estar la redención, que ya estudiamos la redención de la familia. Bien. Y esta preparación de la redención de la familia también a la vez es la preparación de la novia de Cristo, ¿sí? Para ser su esposa. Pero ahí, por ejemplo, leemos, si vemos lo que estaba escrito en la segunda de Corintios 11, versículos 2 y 3, en donde el apóstol Pablo dice, el Señor ha preparado, bueno, por medio de él, a la novia de Cristo, a la futura esposa, para presentarla a Pablo al Señor, ya una, una esposa, o sea, una novia comprometida en matrimonio, pero ya lo va a hacer Pablo cuando toda la iglesia sea trasladada a su presencia. Pero para que eso suceda, esa transición ya presencialmente, estar con el Señor Jesús para las bodas del Cordero, ya tiene que ser con una iglesia madura. ¿Mm? Y esta iglesia madura es para poder enfrentar todos los acontecimientos que estamos hoy viviendo, mundiales. Las epidemias, las guerras, el hambre, la violencia, las tinieblas, las confusiones, todo lo que hay hoy, solamente lo puede confrontar una iglesia madura en el espíritu, la suficientemente madura, porque todavía la madurez completa se alcanza solamente ya estando con el Señor. ¿Mm? Pero sí lo suficiente para confrontar los acontecimientos de los últimos días. ¿Por qué tuvo que esperarse tanto tiempo, desde Cristo hasta hoy, 2000 años? Fue el tiempo de madurez y crecimiento para salir de la adolescencia y entrar a la juventud de la iglesia, ¿eh? Para que pudiera unirse en matrimonio totalmente espiritual, hablando de ese idioma de la iglesia con Cristo. Bien, esto también es llevado proporcionalmente al cuidado y la atención de nuestros propios hijos. ¿Mm? También debe de haber una etapa de transiciones, de cambios, la adolescencia, la juventud, que es difícil, pero ahí tiene que estar la presencia de los padres. De la adolescencia a la juventud temprana, sí pueden estar los padres, pero ya para ayudarle a que forme una familia, ese hijo, esa hija, y ya llegan a la adultez. Bien, bueno, ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr ahorrar tiempo, ahorrar de alguna manera en una correcta administración en la educación de nuestros hijos desde pequeñitos, desde la administración espiritual, desde el vientre materno, ¿sí? Que es lo que hemos estado hablando? La página 39 de su manual, en el subtema número 2, donde dice ahí, administración espiritual pre y postnatal, y la voy a proyectar aquí para que no hagan, no se distraigan mucho en esto. Vamos a ver, acá está, ahí está. Vamos a aumentarla de tamaño. Eh, por aquí está la lupa. ¿Dónde está mi lupa? No sé, no la encuentro. Pero ahí se alcanza a ver, ¿la alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿Ok? ¿O está muy pequeñita? Déjenme ver, es que no, no.
Ya sé cómo lo vamos a hacer, pero déjenme ver, aquí está cómo le vamos a hacer. Sí. Y aquí está, y la aumentamos. Ay, no me quiere funcionar. No, creo que no funciona mientras yo estoy compartiendo. Ya, ay, no sé qué pasó aquí, pero bueno, ya sé cómo le voy a hacer. Me voy a salir, un momentito, por favor. Me voy a salir de ella y voy a aumentarla acá por fuera, aquí. Ah, es que se metió algo acá. Ya sé, ya es. Ay, cómo me molesta que se meta esto. Ahora sí. Sí, ya ahora sí ya está solucionado. Ahí lo van a ver ahora sí. Ahora sí lo ven bien. Aquí estaríamos, ¿sí? Bien. Vemos cómo aquí, y ya hemos hablado un poco acerca de esto, de los estímulos intrauterinos. Ujú. Eh, vi con ustedes sí les envié un documental de lo del agua, ¿se acuerdan? A ver, confírmeme, del lenguaje del agua, ¿sí? Cómo nosotros con la autoridad que tenemos, el agua modifica su estructura. Y dijimos algo bien interesante, porque los bebés en su constitución anatómica son un 90% de agua. Ujú. Eso facilita mucho que la oración tenga un gran poder sobre los bebés. Ujú. Y es algo que muchas veces solamente en situaciones de desesperación, cuando hay un bebé enfermo o cuando está en una situación X difícil, nos acordamos de la oración, pero digamos que es una oración pues ya no muy deseable, porque se debe de hacer una oración de tipo preventivo en la sabiduría del Señor, con conocimiento de lo que es su palabra. Ujú. Cuando nosotros tenemos este conocimiento y de que nosotros tenemos esta autoridad espiritual, nosotros podemos tener esa capacidad que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo en nosotros, de que haya una modificación en la estructura del bebé, que como el agua está en todos los tejidos corporales del bebito, pues todo eso tiene una repercusión y debe ser buena y positiva. Ujú. Ahora, como nosotros nos metemos dentro del diseño de Dios, porque Él es el que ha diseñado el cuerpo humano y su funcionamiento, no le vamos a decir al Señor, no se los recomiendo. Señor, quiero que le hagas el cerebro de Beethoven a mi hijo, ¿no? Para que sepa música. No, no vamos a hacer eso, que sí nos da la tentación de querer hacerlo, ¿no? O que este bebé va a ser, yo declaro que va a ser un genio en las matemáticas, o que va a ser millonario desde adolescente. No, no es así. Esos son pensamientos que vienen del sistema del mundo y no es nada positivo. ¿Por qué? Porque nosotros transmitimos nuestras inquietudes, nuestras falencias, nuestra propia visión o cosmovisión, dirían algunos, y queremos implantarla en nuestros bebés, ¿no? Inclusive hay cursos para incrementar la inteligencia de los bebés desde pequeñitos, ¿no? Ya no se dan mucho, porque hubo un tiempo en que estuvieron de moda, pero era porque se desconocía mucho acerca de esto. No se conocía mucho acerca de algo que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a muchas situaciones. Fíjense, hay un caso muy conocido, está en internet, dio la vuelta al mundo y en el ámbito médico es muy conocido, de un niño que nació con una cantidad mínima de tejido cerebral. No sé, pero era un porcentaje bajísimo. No, si mal no recuerdo, andaría por un 20 o 30%, si no es que menos.
del tamaño de su cerebro, ¿no? Todo el espacio de más era agua, líquido. Y bueno, los médicos cuando lo examinaron no le daban muchas expectativas de supervivencia. Sin embargo, el niño, y no sé si oraron los papás o si oraron, no, no, es un documental científico. ¿Qué pasó? Que lo que demostró ese documental científico fue que aún a pesar de tener ese tamaño de cerebro mínimo, el niño se desarrolló totalmente normal, totalmente normal. Ahí está el video, el niño, con todo. Ciertas deficiencias, sí, ciertas, pero no como lo que uno esperaba, ¿no? Que tan siquiera sobreviviera, sino que siguió su desarrollo y el cerebro siguió desarrollándose. Un desarrollo tardío. Hoy actualmente no sé cómo esté, pero sí sobrevivió. Como también otro caso de un niño que su papá accidentalmente, porque pensó que era un ladrón que se había metido a su casa, y con un arma de fuego, con un elemento de esa naturaleza, este, que se usa para la cacería, para ir al campo a cazar animales, pues el papá se confundió, pensó que era un ladrón y bueno, le dio a su niño, era su hijo, y toda la mitad del cerebro ¡pum!, se le fue, se le desapareció. No falleció el niño, sobrevivió. Bueno, también dijeron, va a quedar con muchas deficiencias, no va a tener un desarrollo normal, etcétera. Y no, el niño siguió su vida totalmente normal, inclusive sale las fotografías antes de su de que lo interviniera quirúrgicamente, porque estéticamente se veía raro con medio cráneo, ¿no? Y pues bueno, imagínense ustedes. Y le hicieron una operación estética porque se esperaron hasta que creciera todo el tejido óseo del cráneo para hacerle un implante metálico, me parece que fue, y ya le pusieron y le cubrieron con la piel, se veía normal y a una vida totalmente normal. Y así es de noble el cerebro. Es muy, muy noble el cerebro. Entonces, debido a su, también a la vez a su complejidad, en nosotros no está el dar una dirección precisa, porque ni aun los médicos más especializados pueden dar un diagnóstico preciso. Hay muchas cosas que todavía no se conocen de las funciones cerebrales. Entonces no podemos acelerar el desarrollo normal de los niños, pero sí podemos hacer un acuerdo con el Señor para que Él nos dé luz a los papás, a los abuelos, a las figuras del apego, que nos pueda dar luz para estar colaborando, que ya vimos cómo deba de ser el colaborador. ¿Se acuerdan que vimos los 5 elementos necesarios en un colaborador? Todos esos elementos que forman parte de la conducta del colaborador, su entendimiento del lenguaje, todo lo que hablamos, ayuda como figura del apego a que haya un sano desarrollo. Sin embargo, y sí se menciona en el estudio que vimos del doctor Siegel, como sí se menciona la parte espiritual. Y yo quiero decirles ya, desde la perspectiva pastoral, que tiene una tremenda importancia ministrar al espíritu de los bebés. No hay problema en que se les pueda ministrar a los bebés porque el espíritu no está sujeto al intelecto. El espíritu proviene de Dios y tiene todos los elementos u órganos espirituales necesarios para el sano desarrollo del niño. Lo probamos cuando vimos, cuando el mismo Espíritu Santo entra en la persona de Juan el Bautista aún en el vientre de Elizabeth. Lo probamos en varias ocasiones cuando hablamos de otros casos, ¿no? Y bien, esto quiere decir ya, de acuerdo a lo que hemos estudiado por las evidencias de la genética y de la biología, que el Espíritu Santo tiene la capacidad de modificar, de manejar adecuadamente lo que es de su propia creación, que sería la genética y la biología. Él sabe cómo hacerlo porque él lo inventó, él lo diseñó. Entonces él tiene toda la sabiduría.
para que nosotros no tengamos que dar instrucciones precisas a su desarrollo físico de su alma y de su espíritu. El Señor lo va a hacer, pero necesita estar presente el Señor para hacerlo. De ahí que viene la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? ¿Se acuerdan que eso está en Hebreos? Bien, bueno, la imposición de manos, fíjense qué importante es lo que les voy a decir. La imposición de manos que está ahí en la carta a los Hebreos es porque se requiere la presencia física del Señor Jesucristo. Ay, pero ¿cómo? Sí, a través del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo? Ah, porque en cada creyente está la presencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Cristo, que es la plenitud de la deidad allí. ¿Y quién es quien ministra? Ellos, a los bebés, a través de nosotros. ¿Me explico? O sea, sí, sí, pero tengo que ser, yo sí. Por eso es que uno de los mandamientos que dijo el Señor Jesucristo, que es clave en la gran comisión, fue, impondrán sus manos sobre los enfermos y qué dice, y estos sanarán. ¿Se acuerdan que eso dice? Sí. Y es totalmente cierto. ¿Por qué por la imposición de manos? No es por nuestros méritos. No es porque nosotros seamos los superelegidos, no, es porque se requiere de la presencia física del Señor a través de nosotros, ¿ok? Porque es necesario. Y nosotros, es un error lamentable que sucede, no en todas partes, pero sí en algunos lugares, lo sé, que se toma la cuestión de la imposición de manos como una cuestión hasta mística o como una cuestión de tipo de autoridad espiritual contra las tinieblas, ¿no? Y que hay gente que ora por las gentes que tienen un problema espiritual grave, severo, de una ocupación o una usurpación ilegal de un espíritu de tinieblas en su cuerpo y les impone las manos. Digo, no es para eso, no es para eso. El Señor Jesús no dio esa instrucción. La instrucción precisa que dio el Señor Jesús en la imposición de manos fue impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, enfermedades solamente hay en tres áreas, en el ser humano, solamente en tres áreas. O es física, que dentro de la enfermedad física hay dos cosas dentro de esa. La enfermedad física puede ser por las leyes de la corrupción, es decir, por la vejez, el paso de los años en el cuerpo humano, que conforme nos vamos haciendo viejos, ya nos falla la articulación, ya nos falla la presión, la tensión arterial, ya las arterias se van colapsando, etcétera, etcétera. La enfermedad es de la vejez. Precio a pagar por la corrupción, por las leyes de la corrupción que hay en la creación. Aún la creación está sujeta a eso. Otra causa de enfermedad física sí es por negligencia de nosotros que sabiéndonos los creyentes, templo del Espíritu Santo, no lo cuidamos, ¿sí? No somos buenos mayordomos de nuestra propia salud y no tenemos la atención debida cuando nos metemos en cosas de hábitos y cosas que van destruyendo nuestro cuerpo. Debamos de ser los mejor administradores posibles, pero yo sé, alguien puede decir, bueno, ¿y qué con alguien que no tiene muy buena alimentación, que no tiene capacidad económica en estos tiempos tan difíciles, en los cuales no puede haber suplir todas las requerimientos físicos, nutritivos en el cuerpo, ¿sí? ¿Habrá casos hoy? Sí, ayer vi un documental en el noticiero que hay filas, filas de muchísima gente aquí en la nación que van a los comederos públicos para recibir un plato de una sopa. ¿Me explico? Porque hay mucha hambre en el país. X, no nos interesa, no es nuestro tema, pero hay mucha hambre. Y bueno, y que está bien, o sea, son personas que no debemos de criticar ni juzgar, ni mucho menos. Al contrario, tener misericordia, ¿verdad? Pero díganme cómo es fíjense cuántos ejemplos hay. El caso de Daniel.
el ayuno que llevó Daniel, con legumbres y con agua. Cuando fueron sujetos a juicio por parte del rey Nabucodonosor, que amenazó a los sacerdotes, a los adivinos, pero entre ellos a los sabios, y entre ellos estaban Daniel y sus amigos, ¿se acuerdan? Sí, para que le adivinaran el sueño que se le había olvidado al rey. Y se puso en ayuno Daniel, y estuvo ayunando. ¿Y qué pasó ahí? Dice que su parecer, o sea, su físico, era mejor que los otros que comían de la mesa del rey. ¿Cómo se explica uno eso? Bien. O también el ayuno, que también ahí lo encontramos en otros casos, del propio nación de Israel. Ayuno, me refiero a que aparentemente por 40 años en su peregrinaje en el desierto, no comieron alimentos equilibrados y balanceados, ujú, como debía de ser una dieta. Es decir, de que comieran, porque ellos mismos lo dijeron, ¿no? Se lo dijeron a Moisés, es que extrañamos los ajos, las cebollas, los puerros y todo lo que comían en Egipto. Y Moisés se molesta y se enoja, pero ¿cómo vamos? Y el Señor le dice, a ver, yo me voy a encargar de su nutrición. ¿Y qué hizo? Les mandó el maná, que diario tenía que comerlo. Y si lo guardaban, al otro día amanecía podrido, lleno de gusanos. Entonces ese día se lo tenían que comer sí o sí. Y cuando necesitaban agua potable, que eran miles, millones de personas, millones, ¿eh? Eran millones de personas, porque no se cuentan a las mujeres y a los niños, pero a los varones, pero sí eran, se calculan que eran cerca de 2,5 millones o más de gente que salió del desierto. Y que, ¿cómo iban a sostenerse en el desierto? Uno de los desiertos más hostiles en el mundo hasta hoy, que era todo el desierto del Sinaí. Pues Dios se encargó de nutrirlos con el maná y les dijo a Moisés, golpea esa roca y va a salir agua potable. Golpeaba la roca, tenía que ser de buen humor, que le pegara. Se abría la roca y salió un manantial de agua potable y ahí tomaban agua, todos. Y el maná diario, diario lo comieron. Y su ropa no se desgastó. Y bueno, hay intervención de Dios en eso, ¿no? Así encontramos otros ayunos que el propio Señor Jesucristo llevó por 40 días en el desierto, ¿se acuerdan, no? Para resistir las tentaciones por parte del diablo, pero fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, que está escrito en Mateo 4. Y como si Cristo tuvo un cuerpo, el Señor Jesús de Nazaret, como el Hijo del Hombre, tuvo un cuerpo semejante al nuestro, ¿cómo tú pudo aguantar 40 días sin comer? No dice sin beber, nada más dice comer, no dice nada de beber, ¿no? Entonces, ¿cómo aguantó? Bueno, porque el Espíritu Santo, y dice que después llegaron ángeles y le servían. Así también Elías, cuando estuvo en una cueva escondido, que lo perseguía Jezabel y que un cuervo le llevaba de comer, y bebía agua de un arroyo que empezó a fluir agua ahí también, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en cuanto a que se pueda orar por un alimento y que este alimento tenga la capacidad nutritiva que se requiere. Pero eso es una cuestión de fe. No lo hace cualquiera, lo hacen los hijos de Dios. Entonces, en estos tiempos de gran necesidad, para que lo puedan compartir con alguien que saben que tiene necesidad, ustedes le digan, ponte ahora, primero predicar el Evangelio, después, ya que tenga al Señor en su corazón, entonces sí, decirle, bueno, hay la manera de que sea suplida tu necesidad y el Señor la puede hacer si oramos con fe de que tu mesa esté siempre rebosando. Y va a ocurrir, ocurre. Por eso, hoy por hoy, las familias en Cristo no debemos de estar en una circunstancia de esa naturaleza y estar confiando en el sistema del hombre. Si el sistema del hombre da, pues qué bueno, bienvenido, no se rechaza. Pero si no hay, pues mis amados, la fe es importante. Y todo eso se puede ir educando a los pequeños de que aprendan a tener la confianza en el Señor. Pero a la vez también
estar orando por ellos para que su nutrición también sea algo que viene de parte del Señor. ¿Mm? Si una familia de creyentes por alguna situación X tiene solo pan y agua, pues a orar sobre ese pan y sobre esa agua para que tengan la nutrición suficiente como ocurrió en el caso de Daniel. Ya estoy hablando de una cosa extrema, ¿sí? Pero está de por medio la presencia física del Señor Jesucristo, que es lo que empecé este tramo de charla, de clase. Si está la presencia del Señor Jesucristo a través de un hijo, una hija de Dios, ya está entonces todo dispuesto para que venga esa administración. Eso es en el cuerpo. Regresamos a nuestro punto, cerramos las ventanitas, ¿no? Y dijimos que también había enfermedades del alma. ¿Mm? ¿Qué enfermedades del alma? Pues cualquier cosa que altere la cuestión de la mente. Quitando la cuestión de la ignorancia, que esa sí no las podemos quitar fácilmente si no somos negligentes en el estudio y la preparación, tanto de la vida secular como en el estudio de la palabra, en el estudio de la palabra de Dios. Nos queda la parte de las emociones, que hoy hay un porcentaje gigantesco, yo diría que casi la totalidad de las personas a nivel mundial, debido a todas las cosas que sucedieron con la pandemia y todo, que quedó muchas personas afectadas de su salud emocional, que ha causado muchas situaciones de atentar contra sus propias vidas, de una gran depresión crónica, de ataques de pánico y ansiedad, de mucha violencia inexplicable. Todo eso ha sido por causa de todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero la salud del alma, con todo ese tipo de cosas, y las que siempre han existido, las que siempre han existido. Tiene también el Espíritu Santo la capacidad de ministrar, ¿no? Entonces, esto se ha visto también que en la actualidad, cuando papá y mamá están bajo una situación de depresión, anímica, por lo que ya mencioné que ha habido, pueden impartir como figura del apego también a sus niños también lo mismo, porque es algo emocional que se imparte. Es algo casi automático, ¿no? El lenguaje y el lenguaje corporal, en cuanto a la figura del apego, se acordarán que vimos un punto en donde la cercanía que se tenga de la figura del apego con el bebé es estratégico para que si el bebé ve una sonrisa, y hay muchos videos, ¿no? De por ahí andan circulando, y me gusta mucho verlos, como un papá o una mamá hacen reír a su bebito y el bebé se carcajea, se muere de risa y su papá hace cualquier cosa, le hace "bu", y el bebé se muere de la risa, pero unas carcajadas, ¿no? Así, y se ríe. Y eso, ¿y por qué sucede eso? Porque eso es automático, es un diseño de Dios. Entonces, si el rostro del papá y la mamá están hermoseados por la alegría espiritual y el gozo espiritual, eso es lo que van a impartir a sus bebés. Y eso va a preservar su sano crecimiento del alma. ¿Bien? O sea, el estado anímico de papá y mamá va a impartirle sanidad del alma a sus bebés. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ujú. Eso es, eso es clave, porque yo sé que Pablito y tú lo hacen. Entonces, la cercanía, la atención que se tenga para con el bebé, para su alma es eso. Aparte de que la lectura de la palabra, y por ahí, no sé si Lore ya tuvo la oportunidad de ver las clases para los niños, que ya les envié. Sí, Ujú. sí, sí, ¿Y qué le parecen? A ver, denos su opinión si las ha podido ver. espectacular, porque no deja ningún área al azar y sin tratar. Está separado en módulos y cada mes se ministra un área específica.
Por ejemplo, hay un mes donde todo el mes se ministra el rechazo de sí mismo, el rechazo de los padres, el rechazo de parte de los familiares o de toda la sociedad, digamos, pero cada fin de semana o cada sesión está diagramada para que todo el mes se ministre específicamente el rechazo. Y así con cada área, está, la verdad que está armado de una manera magistral, hermoso. Sí, sí, gracias, Lore. Sí, porque ese diseño nos los fue dando el Señor a lo largo de algunos años de estar ministrando a bebés, ¿sí? Que tuvimos 10 años en el área y nos tardamos 5 años en hacer ese diseño, ¿no? Y hoy por hoy vemos el resultado, porque eso ya tiene mucho tiempo, pero como es eterno, no cambiado el alma y el espíritu del hombre, no importa que sean 10 años, 15, 20 años, no importa. Hoy vemos ya a estos jóvenes que ya se están casando, ya están uniéndose en matrimonio y tienen matrimonios exitosos, éxito conforme a las normas del Señor, ¿no? No, no del mundo. Ahora, si el Señor los prospera y les da, qué bueno, pero eso no es el fin. El fin es que el alma prospere, como se lo dijo Pablo el apóstol en una carta cuando le escribe de Onésimo a Filemón, en la carta a Filemón, ¿sí? Y le dice, yo deseo que seas prosperado en tu alma, y en todo tu ser, ¿no? Y eso es precisamente que esas declaraciones como las que acaba de mencionar Lore, van dirigidas a situaciones del alma, pero tienen que ir por el espíritu. Hoy vamos a ver cuál es la clave para poderlo hacer, ¿sí? Y lo hacerlo bien. Sí, Lore, ¿va a decir algo? Iba a preguntar, bueno, pero recién mencionó el espíritu, creo que iba hacia ahí porque anoté dos de las áreas de las enfermedades. Sí, sí, Física, del alma, sí. bien. Ujú. Y la otra cuestión del alma ya son todos los desequilibrios, por ejemplo, el síndrome postraumático, que eso después de episodios de suma y extrema violencia, por ejemplo, los soldados que salen después de las guerras, que es muy común que salgan con el síndrome postraumático, alguien que salió de un acontecimiento X de mucha violencia y que queda traumado. Bueno, también eso afecta mucho la cuestión de la estabilidad emocional, ¿no? Porque así es el sistema en el mundo, o sea, es tremendo, ¿no? O alguien que está con un problema de una determinada adicción a una sustancia química, también le va a trastornar orgánica y almáticamente, o sea, su intelecto, todo eso se va a acabar. Vemos cómo hay naciones que están siendo destruidas por ese tipo de cosas terriblemente, que son las ciencias del mal, ¿no? Que siendo algo que es usado para bien, también se usa para mal. Entonces, ahí lo vemos, y donde repercute cuerpo, alma, y finalmente también está la del espíritu. ¿Mm? ¿Cuáles son? Hablando del espíritu humano, que es una extensión del Espíritu de Dios, si no está la presencia del Espíritu Santo en el individuo, sea hombre o sea mujer, como yo mencioné, se necesita la presencia del Señor, ¿sí? Y si no está la presencia de Dios en el individuo, es decir, a través de la presencia del Espíritu Santo, puesto ahí, por eso se llama paracletos en el griego, consolador. ¿Mm? ¿Cómo lo entendían los discípulos en ese tiempo? ¿Cómo lo entendía la iglesia primitiva con la presencia del Espíritu Santo? Como para que se entendiera que era el paracletos en el término griego, ¿sí? Bueno, ustedes saben bien que es un paramédico, ¿sí? Un paramédico son eminentemente, su función principal son quienes acompañan en las ambulancias al chofer de la ambulancia, etcétera, etcétera, que puede ir un médico, pero generalmente van paramédicos, ¿sí? O sea, son gentes que están a los lados de los médicos para apoyar al médico. Y mientras llega la ambulancia al hospital, el paramédico va dando la atención más urgente, que es clave para que se salve la vida, un accidentado o alguien así, y el paramédico le pone sueros, toma la tensión arterial, pone medicamentos, lo reanima,
le dan shocks eléctricos al corazón para reactivar la función cardíaca si esta ya se perdió, reanimación RPC, o sea, la respiración cardíaca, RCP, que se da. Todo eso lo hace un paramédico. Bueno, paracletos significa alguien que está a tu lado que te consuela, que te aconseja, que te exhorta, que te edifica, que te enseña, ¿sí? Todas esas son labores del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese es su ministerio, porque el Espíritu Santo tiene una gran experiencia en las funciones de nuestra economía, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo está presente para estar a nuestro lado porque se requiere de su presencia también, en este caso espiritual, al lado de nuestro espíritu. Por eso el orar para estar llenos del Espíritu Santo no es una cuestión ni religiosa, ni espiritualoide, ni de costumbre. Es una necesidad que tenemos de la presencia. Ahí, en ese momento, día día y noche del Espíritu Santo, para que Él esté atento a nuestras necesidades. De ahí, cuando hablamos del sueño profundo, ¿cómo es que el Espíritu Santo trata con nuestro espíritu? ¿Se acuerdan que vimos en la etapa del sueño profundo cómo es ministrar? Y los bebés, lo dijimos, hay estudios de la neurociencia con en la neurología, cómo hay actividad que los neurocientíficos han determinado. En el sueño profundo, las ondas cerebrales se dan en los estados profundos de conciencia. En el sueño profundo, al igual que cuando hay una actividad espiritual, dicho por la ciencia, ocurre. Y los bebés tienen una gran cantidad de horas de sueño. El bebé duerme un promedio de 21 a 22 horas diarias, un bebé de un mes a 2 a 3 meses de edad. Duermen muchísimas horas. ¿Por qué? Porque es primero que su cerebro en su plasticidad, se está adecuando al entorno donde ya está viviendo, ¿no? Segundo, que su cuerpo también empieza a conectarse, sus bracitos, sus piernitas, todo su ser, su sistema digestivo, etcétera, todo su cuerpo a las funciones cerebrales, ¿no? Hablando físicamente. Anímicamente, ya lo estudiamos, la figura del apego, esto es lo que ya vimos, no lo voy a repetir porque ya lo vimos estas sesiones anteriores. Pero en las cuestiones del espíritu, ese sí es un terreno muy poco considerado. A ver, levanten la mano y díganme, ¿quién levanta la mano para confirmarme que es la primera vez que escuchan acerca de la administración espiritual de los bebés? A ver, eso, gracias, Giselle. Sí, eso, gracias, sí, bien. Eso es así. ¿Por qué lo ha ignorado la iglesia? Estando en la Biblia, ¿eh? Y ya lo hemos comprobado, por la ignorancia que se perdió la revelación a través del árbol de la vida, que debía haber tenido Adán y Eva, y que no la tuvieron, y que hasta hoy, después, desde el huerto del Edén hasta hoy, se está conociendo. Fíjense cuántos siglos desperdiciados. Hoy la humanidad no sería lo que es si se hubiese tenido esta revelación desde el principio. Pero bueno, pasó, sucedió, y Dios sabe por qué. Pero bueno, tenemos acá la solución. Se nos ha dado la solución de ministrar a los bebés desde el vientre de la mamá. Después, como está ahí en el título, enseñanza bíblica a los bebés, ministración espiritual pre y postnatal durante el vientre, ¿no? Hay todos los estímulos intrauterinos que ya hablamos, les mandé inclusive un videíto, por ahí nos los mandó Gustavo, que estuvo muy bueno, un videíto, ¿sí lo vieron? Es cortito, de cómo está un bebito ahí levantando las manos y bueno, ahí. Eh,
¿por qué pasa eso? No es una imitación. Y bueno, y si es una imitación está bien. Pero habíamos hablado de cómo la música, que la música la inventó Dios. Él la creó desde el principio. Siempre el Señor ha estado en un ámbito de música, siempre, permanentemente. Este ámbito musical de la esencia de Dios se le dio también al hombre. Pero bueno, como esta la llevaba, ya saben quién, que salió expulsado, ahora la ha distorsionado totalmente, ¿no? Pero todavía la adoración a Dios, al creador de la música, pues está todavía. ¿Cómo puede estar presente la música del Padre a través de los bebés con cánticos espirituales que en un salmo, el Salmo 50, donde dice 150, dice, canten con inteligencia, ¿no? Y también Pablo nos exhorta en nuestras cartas, canten, canten con inteligencia. Entonces los cantos de adoración hoy, que están diseñadas para llegar al espíritu, no a la mente, sí pasan por la mente, pasa por los sentidos porque se tiene que escuchar, se tiene que usar instrumentos musicales, pero el lugar de aterrizaje de la música de adoración es en el espíritu, ¿sí? Quítense totalmente la idea de que los cantos de adoración son para alegrar el alma o porque musicalmente nos hacen movernos con ritmo y eso. Olvídense, ese no es el fin. Porque imagínense entonces ustedes una persona que tenga una discapacidad y que no puede oír, que no puede moverse, y de entonces de qué le va a servir la música. No sé si se han preguntado también en la administración a personas con una discapacidad de ese tipo. ¿Hará efecto la música si hay un problema mental? Miren, nosotros tuvimos, bueno, y ahora aquí también en Manantial tenemos, pero también teníamos nosotros, Pati y yo, una área de nosotros de niños, donde teníamos a niños especiales, ¿no? Que así se les llamaba. Hoy son personas con discapacidades. Y teníamos de todos los diagnósticos, autistas, Down, retraso mental, parálisis cerebral, todo eso, ¿no? Y les decíamos niños porque los considerábamos con un espíritu de niños, como dice que debemos tener a nosotros los adultos, ¿no? Que si no nos hacemos como niños, pues no entraremos, no heredaremos el reino. Bueno, y teníamos de todo. Cuando nosotros fuimos viendo esto, y lo fuimos viendo en los bebés normales, la indicación precisa del Señor fue que también se hiciera con este tipo de niños, o aunque fueran adultos, porque no iba dirigido a su alma, que tenía un problema, sino que iba dirigido a su espíritu. Y así lo empezamos a hacer. Bueno, con el tiempo, ellos mismos después subían a adorar al Señor y lo hacían bastante bien. Ujú. Y tenían un sector especial, porque era una congregación de 3,000 a 100 sillas, ¿verdad? Entonces tenían una sección especial para ellos, donde se sentaba el grupo ISI, se llamaba ISI, que significa salud en el hebreo. Significa salud. Y ahí se sentaban y recibían la administración en la adoración y eran felices, era otra cosa, no faltaban, siempre estaban, y sus papás también, porque veían los cambios, pero en un cambio no físico, no necesariamente ya empezaban a hablar o se les quitaba la discapacidad, sino que había paz en ellos, había una paz que impartían inclusive, ¿no? Que eso después a nosotros nos sirvió mucho para ir a las cárceles en México y atender a los enfermos psiquiátricos. Pati a las mujeres y ya yo atendía a los varones. Y hacíamos exactamente lo mismo. Los llevábamos a la adoración directamente al espíritu. Y varias de las mujeres que tenía Pati sanaron de la mente, porque la acción del espíritu repercutió en las funciones de su alma y fueron restauradas y sanadas y fueron dadas de alta y salieron sanas. Ujú. Pero ese es el proceso. La psiquiatría tiene su lugar, atiende a las enfermedades del alma, aunque digan que trabaja en el cerebro, bueno, sí, pero la clave está en el espíritu.
Se los digo porque nos los dijo nosotros tuvimos un jovencito que lo ayudamos mucho a estudiar, y él, tenía una familia con pocos recursos, pero bueno, nosotros le dijimos, nosotros te vamos a apoyar. Estudió en la universidad, estudió psicología en la principal universidad de México y después se fue a Rusia a hacer un doctorado allá. Ya pasó el tiempo, ¿no? Y estando él en el doctorado en Rusia, que estuvo creo 3 años, si no mal no recuerdo, él regresó, pues nos quería muchísimo. Bueno, imagínense, ¿no? Nos veía como si fuéramos sus papás. Y él llegó después de que él se fue justamente cuando nosotros nos habíamos recién convertido al Señor. Él hizo toda su carrera, 4 años, y después 3 años en Rusia, fueron 7 años. Después de 7 años lo volvemos a ver, porque mientras estuvo en la universidad, que era lejos, no lo vimos. A veces lo veíamos. Y él, supo que nos hicimos cristianos, y él muy incrédulo. No, pero ¿cómo? No, bueno. Cuando él regresa de Rusia, nos fue a visitar y nos preguntó, ¿y cómo van en eso de su cristianismo? Quién sabe qué. Ah, muy bien, muy bien. Y ya le empezamos a decir, mira, estamos yendo a las cárceles a ver a enfermos psiquiátricos. Ah, ¿cómo? Sí. Pues a mí me interesa mucho saber cómo, porque, pues bueno, yo como ya especializado en un área de la cuestión de la psiquiatría, cuando fue y vio, se quedó paralizado, se quedó paralizado. Y nos dijo, ¿cómo es posible que yo me haya tenido que ir a Rusia a hacer una especialidad, a aprender lo que ustedes hicieron, que no sé de dónde sacaron eso, que no sé cómo obtienen estos resultados, pero que son los resultados que yo quisiera obtener? Y ustedes, ¿cómo es que lo hacen? No lo podía creer. Le dijimos, mi estimadísimo y muy amado, eso es obra de Dios. Y bueno, ya no dijo nada. Hoy por hoy él es decano y el director académico de la Facultad de Psicología de su universidad. Ya tiene sus años y bueno, y hasta hoy todavía no se lo explica, ¿eh? Hace poco lo vimos, hace como 3 años, que nos visitó y ya, él ya con canas y todo, y yo tan joven, y ahí lo vi todo canoso. Y le dije, ¿cómo estás? ¿Y cómo están? Nosotros bien, ¿y tú? No, pues yo estoy acá en la escuela. No, ya es un lugar muy, muy, muy relevante y muy importante. Y es un estudioso, es un sabio, ¿no? Pero todavía no se explica cómo lo decimos y cómo lo seguimos haciendo, ¿no? Pero bueno, les estoy diciendo a ustedes cómo, y es ministrar al espíritu, así, tal cual. No es ningún misterio. Ya finalmente, lo complejo lo tiene Dios. A nosotros nos dejó lo sencillo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, todo esto que está aquí, en Doc, cuanto hablamos, sí, adelante, Lori. Ujú. pregunta, ¿esto es aplicable, por ejemplo, en el caso del autismo? Sí, totalmente. Ahí se deba de agregar también las dietas, ¿sí? Mm. Las dietas. También teníamos nosotros, a los chicos autistas, teníamos la colaboración, no sé si se los comenté, pero bueno, tenemos una hermana en la congregación, hermana en la fe, que es bioquímica y su esposo también, y ellos tienen un hijo autista, y lo tenían en el grado más extremo, en el grado más profundo, ¿no? Su niño. Inclusive cuando le diagnosticaron el autismo, fíjense qué optimista el diagnóstico de su pediatra, de un neuropediatra, cuando les dio la noticia. Le dijo, uy, lamento decirles que su hijo tiene el cerebro de un cachorrito de perro, al mismo nivel. Así les dijo. ¿Y cómo? ¿Qué? Sí, es autista en grado profundo, ¿no? Y bueno, se va a hacer lo que se puede, y ya les empezó a decir. Pero ellos se pusieron a orar y le dijeron, Señor, Cuál es la ayúdanos. razón real? La razón real es, les voy a decir por qué, que eso fue lo que les instruyó el Señor. Ellos en su búsqueda de encontrar una solución, se conectaron
con una agrupación médica de Estados Unidos, de médicos, pediatras y neuropediatras, que ellos descubrieron algo, que aparte del factor genético que puede existir si hay antecedentes genéticos, también el autismo se da porque todo el gluten del trigo y la lactosa de la leche, en el intestino hay unas vellosidades que cubren el interior de las paredes intestinales, que Ujú, tienen ciertos elementos químicos, enzimas digestivas, que transforman el gluten del trigo y la lactosa de la leche, la transforman en elementos nutritivos, ¿sí? ujú, Esos elementos nutritivos sirven para ayudar al crecimiento óseo, la energía de los carbohidratos por el trigo, todo lo que tenga trigo, todo lo que tenga leche, ¿sí? Para eso ayuda lo nutritivo que es el trigo y la leche, principalmente, y los lácteos, todos los lácteos. Entonces, cuando los niños tienen un problema de ah, cándida albicans u hongos, ¿sí? Hongos, micosis en la boquita, que salen unas placas blancas porque se contagian por mamaderas o el chupetito contaminado y que le salen que son muy dolorosas, que son como mapas blancuzcos, que a veces hasta los bebitos sangran y lloran, es muy doloroso. Esos son esos hongos, Candida albicans o candidiasis oral se llama. Cuando esos hongos se llegan a ir al intestino, que emigran, y se los traga el bebé, y llegan y contaminan las paredes intestinales, destruyen todas esas vellosidades que se encargan de producir la enzima que transforma el gluten y la lactosa a mm, elementos nutritivos y no los transforman, sino que se quedan a la mitad del proceso digestivo de la glutamina y de la lactosa. ¿Mm? Y pasan sin procesar a la sangre, ¿sí? Pasan así. Y allí se transforman en algo que en la bioquímica corporal se llama gluteomorfina y lacteomorfina. Así se llaman, lacteomorfina y gluteomorfina. Ujú. ¿Y qué pasa con esos dos elementos químicos que así entran a la sangre? Van y producen el autismo. Ujú. Y el autismo, cuando si existe la predisposición genética, con la presencia de estos dos elementos químicos, viene esta alteración de desconexión cerebral, que es lo que le pasa al autista. Dependiendo de la extensión del daño que haya tenido en la destrucción de estos elementos intestinales, va a ser la gravedad y profundidad del autismo. ¿Ok? Entonces, ellos, cuando supieron esto por estos investigadores de esa agrupación médica, también se dieron cuenta que eso venía incluido en ciertos elementos químicos que se inyectan para la prevención en la propagación de enfermedades infecciosas. No digo el nombre, pero ya se imaginarán qué es, que era un derivado del mercurio, ¿sí? Y el mercurio en la sangre que hay flotando en el ambiente por los combustibles, como la nafta que se quema por los autos, que se inhala y entra en el cuerpo y se aloja en el cerebro. Ese mercurio también ayuda mucho para la aparición del el autismo en zonas muy contaminadas. Entonces está ese producto o de otros metales pesados, ¿no? Aparte del plomo, otros elementos metálicos pesados que dañan al cerebro mucho. Y la presencia de la gluteomorfina y la morfina, que producen una adicción, por eso tiene ese nombre, porque son igual de adictivas que que el elemento, ¿no? Es la segunda parte de eso que estoy diciendo de la gluteomorfina, ¿no? Entonces, la segunda parte, que ustedes saben qué bien que es, que produce ese efecto euforizante. Y en los niños que no tienen el gen que les predispone o les desencadena el autismo, sí los hacen que sean niños
que tienen déficit de atención, ¿sí? Mm, O TDA, déficit de atención, el sí. TDAH, ¿sí? Es que es el nombre en inglés. Y también la hiperquinesis o niños hiperactivos, los más sanitos, los que no tienen ningún problema, pero tienen esa incapacidad de transformar esos elementos nutritivos en el intestino. Entonces son los niñitos que están en el salón corriendo para todos lados, que hacen y eso, y gritan y se portan mal, se tiran al suelo y lloran y gritan, y tienen crisis de furia o de violencia y todo, y que son niños que muy probablemente tienen un trastorno de esa naturaleza, porque en sus antecedentes médicos seguramente tuvo candidiasis de pequeño de bebé y tuvo esa Doc, destrucción de esos elementos que no se recuperan. Sí, Debbie. pero entonces es algo que la mamá le pasa al bebé. Sí, se la puede transmitir por mala higiene de el lavado de todos las cucharitas, todas las cosas que se le Claro. dan al bebé, O sea que el porque bebé puede nacer sano y producírselo después. sí, claro, en la mayoría de No es los que, casos así sucede. claro, no es que Ujú. nacen así. No, no, y está No, comprobado. yo Ujú, tengo, yo hice la pregunta porque yo tengo sobrinos que son gemelos, eh, ujú, llevan 6 años con mi hijo más chico, sí, yo, perdón, 6 meses, van a ujú, cumplir 6 años y nacieron prematuros porque uno de ellos dejó de crecer en el vientre, el otro sí, seguía creciendo y uno dejó de crecer, entonces le hicieron cesárea y nacieron prematuros. sí, Y ambos en distintos grados, pero ambos tienen diagnosticado autismo. sí, Es algo que a los papás les costó mucho admitir. claro. Eh, tal vez, tal vez si lo hubiesen podido admitir o yo no sé lo que es estar en los zapatos de ellos como familia, es algo conmovedor, ¿no es No, cierto? Pero a nunca, todos. nunca sería igual que ser los padres de ellos. Claro, y son sus dos únicos hijos, los dos varones, y los dos tienen la misma situación. Por eso Ujú, preguntaba, porque al parecer no había una predisposición genética. claro, Entonces, la negación duró tanto tiempo que hasta el año pasado desde el jardín les exigieron un diagnóstico y recién ahí fue diagnosticado y ahora comenzaron con todo, bueno, con tratamientos más que nada psicológicos, ¿no? sí. Pedagogía y todo el tema, pero en base a lo que nosotros estamos estudiando acá, no va a haber un gran resultado que puede haber alguna mejoría, pero muy, muy escasa, ¿no? Bueno, Por eso. déjenme contarles lo que sigue de la historia. Ujú. Fíjense, cuando este matrimonio recibe la noticia, se contactan con esta agrupación médica, ellos empiezan y les dicen cuál era el problema en el caso de la contaminación por Candida albicans, ¿no? Pero también la predisposición genética o una situación como la que menciona Lore, que es rara, pero que es posible. Bueno, ellos dijeron, bien, si el problema es el trigo y la leche, vamos a evitárselas a nuestro hijo. Y junto con otra tercera persona que se unió a ellos, empezaron, y debido a su profesión como bioquímicos, empezaron a investigar cómo se podía solucionar esto. Y tuvieron que formar una asociación civil eh, para poder hacer sus investigaciones. Y lo hicieron. Y ellos actualmente tienen esta asociación, en Argentina tienen una sucursal, y ellos descubrieron que por medio de sustitutos del trigo y de la leche, su niño, cuando le hicieron la dieta y le evitaron la ingestión como los celíacos, de trigo y de que no toma leche ni lácteos, el niño mejoró tanto que hoy está prácticamente normal.
prácticamente normal. Aprendió a hablar bien inglés, ya es totalmente, está estudiando en la universidad, totalmente normal. Con la dieta nada más, con esa dieta, ¿sí? Y esa dieta, ¿cómo y en qué se basa? En quitarle simplemente lo que produce la aparición de esos dos elementos químicos en el cerebro. Ujú. Ahora, ellos empezaron a hacer todo, y hoy actualmente ya es una agrupación a nivel internacional, donde ya hay muchos especialistas y han descubierto eso. Ellos podrían mejorar muchísimo si se les lleva esa dieta. ¿M? Nosotros tuvimos varios niños que ahí vea un niño que y así igual ya no lo admitían en ninguna escuela, ni privadas ni públicas allá en la Ciudad de México. Ya estaba boletinado, estaba anunciado. No admitan a este niño, es un desastre. Y cuando fue con nosotros a vernos, con Pati y conmigo, le habían dado de plazo la psicóloga del colegio una semana de plazo para que el niño mejorara. Y si no, ya no. Era el último, la última oportunidad. Y obviamente que llegó la mamá desesperada, ¿no? Y bueno, ya le contamos, le dijimos, y tal cual lo hizo. Así, tal cual. El niño en 15 días se recuperó totalmente. No podía creerlo la psicóloga. Dice, ¿qué hicieron? ¿Qué le están dando? ¿Qué químico? ¿Qué, o sea, qué sustancia química le están dando, no? ¿O qué terapia? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? No, la dieta nada más. Después, los niños cuando pierden la adicción a Mm. esos dos elementos que son nutritivos pero no los pueden procesar, se normalizan, casi normalizan, ¿sí? Cada caso también estoy de acuerdo que es hasta cierto punto individual. ¿M? Pero nosotros vimos a este niño que lo conocemos muy bien, son amigos nuestros, y ellos algo les pasó también bueno, porque ellos oraron y tuvieron un sueño, casi como lo que hemos hablado del sueño profundo, ¿no? Y en una noche ella soñó y el Señor le dio la fórmula para hacer una leche sin lactosa, y siendo que la lactosa es el elemento central de la leche. ¿Cómo hacer una leche sin leche? ¿No? Bueno, el Señor le dio una parte de la fórmula. Al otro día, cuando despierte, le dice, oye, fíjate que anoche a su esposo le dijo que soñé esto. Dijo, ¿cómo? Sí, bueno, yo soñé también lo mismo, pero yo tengo la segunda parte de la fórmula, Wow. ¿sí? E hicieron la leche sin leche, que se llama Bless, y se empezó a distribuir a nivel mundial. Ahora ya no la producen porque pues es muy caro y no sé si les compraron la patente, no estoy enterado bien, pero bueno, sí, yo la busqué en Mercado Libre y si todavía está ahí, leche Bless se llama. Es única en el mundo, es única en el mundo, ¿no? Porque leche sin leche. Y se usa para niños autistas o niños con déficit de atención o hiperkinéticos, ¿no? Hiperactivos. Y mejoran espectacularmente, pero hay alternativas, como la leche que hay de almendras o leche de soja. Hay varios tipos de leches que sustituyen la leche, ¿no? Porque no es tan necesaria la leche de vaca para que el ser humano se desarrolle. Hay zonas muy pobres donde no pueden tomar leche de vaca y los niños crecen normales, ¿no? Es más, en los lugares así donde no se come mucho ese tipo de alimentos, o sea, carbohidratos como el pan o el trigo o la leche de vaca, las situaciones X, no hay tanta prevalencia de autismo. Pero ¿por qué hoy hay mucho autismo y ha crecido el porcentaje en la sociedad? Precisamente por el marketing de la necesidad de tomar leche y la dieta que acá es fundamentalmente en base al trigo. ¿Me explico? Doc, Y y de alguna manera, eh, usted corríjame si tal vez estoy equivocada, pero creo que en la era de la información se produce una desinformación y se romantiza de alguna manera, no sé si lo dije ujú, bien, se romantiza por ejemplo, ¿no? Yo lo veo en el TDA como bueno, he visto muchos videos donde las mamás, o incluso cuando mis hijos estaban en el jardín y en la escuela normal, que tenían compañeros, ujú, como
no es algo de nacimiento y nada más, y tienen que aceptarlo así, pero no hay una instrucción de estas cosas, ¿no? Como por ejemplo de que la dieta puede ser una gran ayuda y Ujú. simplemente se aborda desde un lado eh, casi como, no tiene nada que ver el tema, pero es como la ideología de género, es algo que tenés que aceptar y que es así y nada más. Así se enseña, sí, así es. Sí, son hasta cierto punto cuestiones que como no se ha llegado a una profundidad, y cuando esto que se descubrió, y aparte también de los elementos químicos en el ámbito y de la que se pone acá, ¿sí? Que tenían alto contenido de mercurio, establecieron una lucha legal en Estados Unidos, esta agrupación médica, y fue fortísima por la presión de las farmacéuticas y de la industria de los alimentos. Ellos no, ellos fue de la farmacéutica. Nuestros amigos fue la enorme presión de las industrias de la alimentación que iban, pum, 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 pum. Imagínense ustedes, ¿no? Que anuncien, no tomen esto los niños. No creo, ¿cómo si toda la vida se ha hecho una religión de eso, ¿no? Y de la cuestión de la cultura del trigo. Entonces, también. Y siendo que no es así, y está demostrado con estudios, ¿no? Existe esta organización, yo les sugiero que puedan entrar los papás, los familiares, Lore, a Ujú, la página de la asociación, ¿no? Hay mucha información ya. Es el www.linca, así como se oye, Linca, linca.org. Ujú. ujú, Linca.org. Cada rato tienen congresos, van mucho a Buenos Aires también. Y aquí en Córdoba inclusive había una oficina, pero no sé si todavía siga. Pero ya está muy fuerte la asociación está, y hay mucho científico involucrado en esto, ya se ha hecho muy fuerte. Tal vez dejaron de producir la leche porque, bueno, no es tanto su área y la hayan dejado la patente para que alguien más la haga, ¿no? Porque es muy cara la producción y es una leche muy cara. De por sí siempre fue cara, porque imagínense, para hacerla era única, ¿no? Pero bueno, pero es más fácil suprimir los lácteos y el trigo en la dieta, eso sí es más fácil, y dar sustitutos. Y allí en la página vienen muchas dietas que ellos mismos han diseñado para darles a niños con este problema. Ujú. Y es fácil de hacer y está adaptada a cada país, ¿no? Ahí pone de qué país es y ahí pone y ahí les salen los menús de acuerdo al país de donde se encuentre. Entonces, sí conviene que entren. Inclusive, tal vez contactarse con algunas de las gentes de aquí en Argentina para que ujú. puedan hablar con ellos y los asesoren. Hay manera, y sí mejoran. Lo vimos, Lore, lo vimos con el hijo de nuestro amigo, con otros niños que hemos tenido y en la labor médica y pastoral a la vez, y sí funciona. Ujú. Así es. Entonces, puede ayudarles mucho. Yo Mm, les recomiendo que sí. muchas gracias. No le escuchamos. A ver, está mal la señal, está muy pobre. Ah, decía que muchas gracias. Sí, sí, hágalo cuanto antes, hágalo cuanto antes. Muy bien. Bueno, muy bien. Ya nos fuimos de tiempo, pero bueno. Bueno, todo lo que está acá que les recomiendo que lean es mucho de lo que hemos estado hablando. Aquí viene el desarrollo, pero aquí viene la parte práctica de cómo se hace en la vida congregacional la administración a los bebés, que esto le puede servir mucho a Lore también. Bueno, aquí ustedes ven este formatito que está aquí a continuación, y que este formato de cómo se llaman los controles, no hagan caso del nombre de la, de la congregación que está aquí. Bueno, ustedes aquí creo que lo alcanzan a ver, díganme. Pero ahí está en sus manuales, ¿no? Si ustedes quieren buscarlo, ahí lo pueden encontrar. Ah, bueno, este es el nombre de nuestra congregación cuando hacíamos esto. Y este era un control que llevábamos en los niños, simplemente control de bebés sanos y de todo tipo. Ya estoy hablando de la administración, ya no estoy hablando de la cuestión del autismo, ok, ya pasó la página. Ahora estoy hablando acerca de la administración, ¿sí? A los niños normales. Bueno, y estos son controles nada más
Pero aquí vemos cómo se debe llevar un buen control, apellido paterno, bueno, en México se usa el materno, nombre del bebé, la edad en meses, familiar responsable que lleva al bebé al cunero, si lleva pañal, que lo ideal es que sí lleven, y si no se usa se le regresa, y si lleva su mamadera o biberón en México, así se le llama, o su dieta, ¿no? Si leche, alimentos, té, agua, etcétera, y si hay alguna observación que se le tiene que hacer. Bueno, aquí el equipo que trabaja, porque éramos varios equipos, pues si teníamos 300 bebés, imagínense que si no lleváramos controles, además que es muy, muy delicado y una gran responsabilidad tener a bebés ahí, ¿no? Y nunca tuvimos problema, en 10 años, nunca tuvimos un problema, porque ante las autoridades nosotros mostrábamos nuestros controles y decía, no, está bien. Bueno, aquí se ve esto. Esto es cosas básicas del cuidado de los bebés. Y después poníamos sus cositas en esto que mandamos hacer un carpintero, de tener estos lugarcitos de madera para tener aquí los pañales y el alimento de los bebés con el número, y al bebé le poníamos un identificador, una cinta de papel con el numerito, y a la mamá le dábamos una fichita con ese mismo número, que estaba también anotado en el otro control, y tenían que coincidir los tres para que no hubiera confusión a la hora de entregar a un bebé. Y no se lo dábamos a nadie si no nos traían ese identificador la mamá. Usted, porque su identificador ya nos decía, aquí está el número X, ¿no? Por ejemplo, aquí está el número 1, ok. Josecito, ahí está el número 1, ok. Veíamos nuestra lista de control, sí, número 1, Josecito. Íbamos al cunero, que ahorita les enseño, y después aquí a este lugar, y le devolvíamos el pañal, si se usó, o su mamadera, si la llevaba, se la dábamos también, y no teníamos problema en los controles, ¿sí? Aquí vemos que teníamos unas mesitas con un pequeño colchón de una plaza, esto súper limpio, súper higienizado, con aceite para limpiar al bebé, papel higiénico, una cremita y una mantita un papel que se usa acá para envolver, de envoltura, para ponerlo aquí cuando se le cambiaba el pañal al bebé. Así no teníamos problema de contagios, ¿sí? Que era la parte de la administración física del bebé. Después vemos aquí ya la cunita, que eran cunas que eran plegables. Ustedes aquí pueden ver cómo está el número no se alcanza a ver aquí, déjenme, es que yo como los tengo acá, déjenme mover esto. No, no tiene número, pero bueno, aquí ven al bebito dormido en esta cunita. Sí que teníamos 4 salones, como con 10 o 15 cunas cada salón, ¿m? Para atender a los bebés, y algunos que no estaban cunas, sino sillitas. Miren aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí está en su sillita, con alfombra todo, por el clima. Y aquí vemos una de nuestras colaboradoras con una guardapolvos para súper limpio. Éramos muy exigentes, Pati y yo, ¿no? Aquí una voluntaria con cuneros numerados para llevar un buen control. Y ahí los teníamos, aquí se ven algunos, ahí por ahí había otros, eran unos salones amplios. Aquí vemos a un papá colaborando en darle el alimento al bebé, y no es su bebé, es un bebé de los que llevaban. Ujú. Y a todos ellos los entrenábamos en mucho de lo que hemos visto en este curso. Aquí miren, está el papel para cambiarle, y las toallitas higiénicas y todo eso. Y les enseñábamos desde cómo tomar la mamadera, hacerlos eructar, todo lo que debía de hacerse. Y aquí vemos a otro voluntario, ¿sí? Con los bebés en vasos, para la cercanía física. Si se dan cuenta, las sillitas, dice, ay, pues es que, ¿por qué no ponían sillas grandes? No, poníamos sillas de este tamaño, porque era importante que los bebés estuvieran y tenían que estar sentados al frente en el momento de la ministración. ¿Mm? El bebé se siente abrazado, hay una cubierta, hagan de cuenta que el bebé se sentía igual de protegido que cuando estaba en el útero de la mamá.
y tranquiliza muchísimo a los bebés cuando se les pone de esta forma. ¿Mm? Ya una vez que estaban ahí, entraba el equipo de alabanza. Estaba la persona que ministraba y hacía las declaraciones como la que les enviamos, Lore. Pero primero había un tiempo de adoración. ¿Eh? Aquí vean cómo están adorando al Señor, para que hubiese un ámbito espiritual. Se adoraba un canto nada más, unos cuantos minutos, inclusive en lo que le enviamos viene los tiempos, no sé si viene ahí los tiempos, pero es un canto de adoración, pero en verdad intenso. Y la persona, la maestra que iba a ministrar a los bebés, en donde hacía esas declaraciones en voz alta y se dirigía a los bebés que estaban sentados aquí al frente. Vean, aquí están, vean la atención que tienen los bebés. Eh, Aquí vean cómo los colaboradores tienen a los bebés aquí y ellos también están en la adoración. Y aquí tienen a los bebés sentados, ¿no? Y vean que estaban bien atentos, en verdad, porque ahí estaban siendo ministrados en el espíritu con estas declaraciones también. Ujú. Ese tiempo de la oración, los colaboradores hablan con voz clara y pausada a los bebés. Lo hacen por un tiempo máximo de 3 minutos. Una vez terminada la sesión, que en total dura aproximadamente 10 minutos, se prosigue con la atención y cuidado general del bebé. Que esto es lo que también se puede hacer en casa y de la misma manera, ¿no? Y aquí ya hablamos del poder de las declaraciones, que esto ya tiene una base bíblica, que fue lo que hablamos del profeta Samuel y de Juan el Bautista, de todo lo que fue y representó su tiempo, ¿no? Y bueno, el poder de la lengua, que vimos en el lenguaje del agua. Y bueno, aquí ya hablamos un poco de cómo pueden llegar bebés de mamás, de familias disfuncionales, y cómo la declaración de la palabra los hace salir de esas situaciones. Todo este tema que está aquí, ¿no? Que está en cuanto al ámbito, que esto después vamos a hablar mucho de este tema cuando veamos familia disfuncional, ¿no? Que ya dentro de poco vamos a llegar a eso, y todo lo que tiene que ver la base espiritual bíblica de la familia disfuncional y la administración al espíritu del bebé por el Espíritu Santo en nosotros. Y aquí viene la justificación bíblica de cómo interactúa el Espíritu Santo y bueno, lo que nosotros eh, somos interventores, verdaderamente interventores o intercesores para la administración espiritual, ¿no? Y bueno, aquí vienen algunos comentarios y ya el programa en sí, en donde ya, que en el caso como fue con Lore, que ella está ministrando, pastoreando, eh, ya tiene ya esta clase y está disponible al que quiera, se los podemos enviar, no, sin problemas, es algo que nos dio el Señor para compartirlo, pero tiene que saber por qué, o sea, el por qué les ha costado a ustedes inversión de tiempo y sus mensualidades también, para poder aprender esto, pero bueno, se va a ver el beneficio. Entonces, si alguien no sabe de qué se trata y lo repite sin saber, no va a funcionar. O sea, tenemos que saber cuál es el elemento espiritual de por medio para que sí pueda funcionar esto, ¿no? Y dentro de lo que está en estas imparticiones, vienen a ser librados de las maldiciones generacionales, del maltrato físico, de abuso de todo tipo, palabras hirientes proferidas por sus familias o conocidos, de castigos injustos, etcétera, del rechazo de la mamá, que es lo que nos decía Lore hace rato, que están ellos viendo ahora eso, herencias de enfermedades genéticas, maldiciones declaradas sobre ellas, sus padres, o de pactos con entidades espirituales extrañas que pudo haber algún antepasado haber hecho, sin saberlo nosotros, ¿no? Efectos de la práctica de supersticiones, chamanismo, actividades esotéricas, que muchas familias llegan con eso. Nosotros llegamos a encontrar bebitos que traían cosas aquí, de cosas de ese tipo, sí, collarcitos, cositas, ¿no? Cosas. Y bueno, veamos, y encontramos cosas sumamente extrañas, ¿no? Un día encontramos una bala en un pañal del bebé, del bebé. ¿Cómo una bala?
en el pañal. Y mandamos a hablarle a sus papás, ¿cómo que una bala? Pues en qué ámbito está creciendo este bebé, ¿no? Y ya llegó la mamá porque la mandamos a hablar, pues nosotros bien preocupados de qué se trataba, ¿no? Y ya nos explicó ella que su esposo era policía y su otro hijo, que era más grandecito, había tomado para jugar una bala del elemento que usa su esposo policía. Estaba jugando y se le fue adentro del pañal de su hermanito. Y ya no la encontraron, no la encontró. Hasta que llevaron al bebé al cunero y ahí encontramos nosotros la bala. Y dijo, ah, bueno, no hay problema, pero así se encuentra uno cosas, ¿no? Una anécdota simpática, pero bueno, pero a veces sí encuentra uno cosas medio feas. Bueno, de la práctica por partes progenitores en fenómenos parapsicológicos, por disturbios emocionales que puede producir el papá, ¿no? Y práctica de idolatría, amuletos, etcétera, que es lo que encontramos. Después viene otra etapa para declarar bendiciones en la vida de los bebés, ¿no? Que eso se trata, esta otra parte de esa edad. Aquí está, en esta edad, 7 a 12 meses, se declara que los niños serán de bendición en sus familias. Son declaraciones, fíjense bien, proféticas, ¿sí? Recuerden, el poder, y es una palabra de profecía sobre los bebés, que gozarán de abundancia y prosperidad a lo largo de su vida, que serán excelentes administradores en sus bienes o en los de otros, que serán de gran bendición para los familiares, que serán de gran bendición para los que convivan en su entorno. Se declara sobre ellos bendición sobre sus cuerpos, desarrollo y madurez de todos sus sistemas y aparatos, que tendrán gran bendición en sus almas, áreas cognitivas, afectivas y la voluntad. Serán de una madurez y crecimiento espiritual toda su vida y que serán de gran bendición en su generación. De entre los 3 y 18 años ya va más complejo. Ahí se les va a declarar. Y fíjense, hoy se ha hablado mucho de que no se debe de declarar en la congregación, pero espérenme. Una declaración por el diccionario es cuando dos testigos testifican de algo que sucede. Legalmente es una declaración, ¿sí? Entonces, las declaraciones que se hacen en el ámbito espiritual es porque está el Señor que está hablando y el colaborador como testigo. Ya son dos declaraciones. Pero también puede estar papá y mamá en el caso del matrimonio para un bebé, dos testigos y el Señor que hace su obra. ¿Qué se hace acá? Bueno, eso es lo que es declaración. El propósito de Dios para su vida, que será apartado para Dios, que será consagrado a Dios, que será instruido en su palabra, porque eso lo hacen los papás, ¿eh? Que amarán a Dios con todas fuerzas, almas y los beneficios, conocer el corazón de Dios, guardar los mandamientos de Dios, serán sabios, prudentes y aptos para toda buena obra, y declaración del propósito de Dios para su vida espiritual, familiar, profesional y la sociedad en general. Son declaraciones de vida, ¿no? Y ya finalmente llegamos a los 18 o 24 años, estos principios de Dios en la vida, aquí están todos estos que pueden leer ahí en sus manuales. Ahí están, los pueden leer cuando ustedes deseen. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la conclusión es que pues esto es lo que tenemos a disposición por parte del Señor. Bien. Bueno, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Buenísimo. Bien, bueno, pues le damos gracias a Dios por este tiempo y yo les agradezco su atención y su dedicación de todo este tiempo. Hemos terminado este módulo. Que Dios los guarde y los bendiga. Estudienlo, repásenlo, vean el video que siempre subimos, repasen sus manuales y sé que va a ser de gran bendición. Y nos vemos el próximo jueves. En la semana les mandamos el módulo que sigue, que será lo que ya es la familia disfuncional, ¿sí? Ya están llegando casi al final de la especialidad, los que han estado desde el principio, ¿ok? Bueno, me alegro mucho de haber estado con ustedes, que Dios los cuide. Vamos a detener la grabación.